¿Me escuchando ahí? Bien. Ya. Ok. Buenas tardes. Bueno, vamos a hacer un tema, dos temas que no debería ser en un plazo de una hora. Al menos vamos a ser lo más puntual. Creo que la mayoría ya lo conocemos. Vamos a hablar de lo que es la reanimación cardiopulmonar, tanto lo básico como avanzado, y que en este caso vamos a desarrollarlo tanto en la parte hospitalaria. Entonces, esta es la agenda que vamos a realizar ahora con respecto a la parte de las fases de parada cardiorrespiratoria. Vamos a ver el abordaje inicial en paciente de parada cardiorrespiratoria, ritmo de paro, el soporte vital avanzado y qué son las recomendaciones que vamos a quedar en conclusión. Esta es una parte con... Ya, entonces como les explicaba en este caso, la parte del inicial, con eso nos recibe la nueva guía, indicando la falta de cultura que tenemos por la reanimación y con respecto al uso del DEA. Si vemos en la parte estratégica a nivel de lo que es otros países desarrollados o los que han viajado a otros países, vamos a ver generalmente en algunas situaciones o algunos lugares turísticos, siempre va a haber un DEA en el lugar donde está correspondiente. Entonces, como que la cultura es un poco más allegada, es una cultura un poco más organizada y desde las escuelas se organiza todo esto para poder llevar a cabo la reanimación. Esta es la guía 2020, a CLS cada 5 años lo van cambiando, hay novedades, bueno, en lo que es el 2015-2020, ya faltan 2 años, ya en 2014, en el 2024 a fines ya saldrá la otra guía del 2025 y qué novedades nos tendrá no lo sabemos. Bueno, lo importante es esta cosa y es la parte más fundamental que debemos saber. Creo que ahí nos debemos centrar para poder nosotros a quién reanimar y a quién ver las posibilidades en los pacientes que nosotros vamos a tener que tener en cuenta por las secuelas que va a tener o por lo que es en este caso el tiempo prudente en el cual vamos a hacer la reanimación. Entonces, salió un artículo en 2011 relacionado a las 3 fases de resucitación. ¿Y por qué es importante, no? Si se dan cuenta si se dan cuenta que tenemos en este caso 3 fases, la fase eléctrica, la fase circulatoria y la fase metabólica. Lo que tenemos en cuenta muchas veces son los pacientes que tenemos a nivel de lo que es la parada in situ, ¿no? En nuestras caras hace el paro el paciente, ¿no? O los pacientes que nos guían las ambulancias, que nos guían de otros lugares, indicando que el paciente lo encuentran con trastorno de sensorio, no respira y lo traen de un lugar y no sabemos el tiempo que ha pasado. Entonces, ¿por qué es importante? Es importante ¿por qué? Porque si vemos el tiempo que nosotros vamos a manejar, hasta los 10 minutos que encontramos de paro cardíaco en este momento, hasta los 10 minutos donde acaba la fase circulatoria, es una fase que el paciente vamos a recuperar. La fase metabólica, cuando pasan los 10 minutos, es una fase donde el paciente ya prácticamente no vamos a hacer mucho por él. La recuperabilidad neurológica prácticamente va a ser nula. ¿Por qué? Porque es un paciente que ya ha pasado 10 minutos con el cerebro sin oxigenación y una hipoxia marcada, y en este caso lo que vamos a hacer, si es que reanimamos, que el paciente quede en estado vegetal. ¿Ya? La fase eléctrica, porque es importante. Muchas veces los pacientes nos llegan, ¿no? Nos hacen paro en la sala de observaciones, en los tópicos, donde tenemos a la mano los equipos de reanimación, prácticamente lo que hemos hecho anteriormente con el ototomi, que es nuestro desfibrilador. Entonces, ¿por qué es importante? Porque el 40% de pacientes que hacen un buen diagnóstico de lo que es
un ritmo desfibrilable y a 40% de sobrevida. Entonces, si nosotros tenemos un paro esencial, lo primero que tenemos que hacer es ponerle las palas y ver qué ritmo tenemos el paciente. Si es un ritmo que es desfibrilable, inmediatamente desfibrilarlo y continuar con las maniobras de reanimación que vamos a ver posteriormente. La fase circulatoria dentro de la parte importante de la reanimación es que ya no es tanto la fase eléctrica, porque generalmente inmediatamente lo que tenemos que hacer son las maniobras o las compresiones torácicas, ¿no? Que vamos a ver después con respecto a las metas y a la calidad que vamos a hacer. Si pasa 10 minutos, como digo, lastimosamente el paciente no va a tener no tiene un buen pronóstico, lamentablemente ya lo que realizó la hipoxia y todo, la parada cardiorrespiratoria hace que ese paciente no tenga una recuperabilidad y tampoco, lastimosamente, no salen del paro. Entonces, este es un artículo del JAMA, lo pueden revisar, para que en este caso podamos un poco más ahondar en todas esas cosas, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Importancia, presencial, no presencial. Si fuera presencial, inmediatamente, ¿qué hacemos? Ponemos las palas y vemos el ritmo que tenemos y inmediatamente descargamos. Si no es presencial, empezamos a hacer reanimación y muchas veces vienen las ambulancias haciendo reanimación del paciente ya con un tiempo prudente. Lo que nosotros tenemos que preguntar, ¿cuánto tiempo ya va reanimando el paciente? Entonces, eso es lo más importante que tenemos que ver en estos casos, ¿no? Vamos a ver, estos son los eslabones. Cada año hay un eslabón nuevo, en la cual en la parte superior es la parada cardíaca intrahospitalaria y la parte inferior es la parada cardíaca extrahospitalaria. La gran diferencia que vamos a encontrar en esto, vamos a ver, es el reconocimiento temprano, como es en la parte de calle, ¿no? Si en la calle encontramos un paciente que no responde, un paciente que en este caso estamos seguros que es una parada cardiorrespiratoria, lo que tenemos que es asegurarnos realmente que esté, para poder nosotros activar nuestro sistema de emergencia, que puede ser en este caso el SAMU, bomberos, y empezar inmediatamente las reanimaciones. Y cada eslabón tiene un significado. El último eslabón que hemos visto es la recuperación, ¿no? Que es la parte final, que incluye los dos eslabones, tanto de extra como intrahospitalario. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El soporte vital avanzado, que en este caso vamos a empezar con ese siguiente algoritmo, ¿qué vamos a realizar? ¿O cuál sería nuestra forma o nuestros pasos a seguir? Primero es garantizar la zona segura. ¿Qué significa? No es lo mismo que pase acá un incidente y que nosotros lo tengamos o que estemos en un derrumbe en la cual estamos corriendo con el riesgo de nuestras vidas y en la cual lastimosamente no podemos acercarnos al lugar porque es un lugar que no es seguro. Al igual cuando hay huaicos, cuando hay electricidad o hay otros problemas que tenemos que tener en cuenta para nosotros garantizar esa zona segura. Lo segundo que tenemos que ver, y es importante, es el verificado estado del paciente, ¿no? Ver realmente al paciente cuando está en el suelo, ver en este caso, hacer la respuesta, ¿no? Si te responde, no nos responde, si tiene pulso, no tiene pulso, entonces es algo fundamental. Como dijimos también, es la activar el sistema de emergencia, que en este caso llamamos a los bomberos o llamamos en este caso al SAMU para poder ayudarnos. Y las compresiones torácicas, consecuentemente, que va a ser la parte de la parte calidad y lo que vamos a tener un cierto rango de lo que es la misma frecuencia que tenemos que hacerlo, ¿no? La ventilación del paciente y el uso del DEA. En el uso del DEA acaba lo que es el soporte vital, ¿ya? El soporte vital es lo que nosotros hacemos en calle, lo hacemos generalmente en esas situaciones, ya que intrahospitalaria tenemos otro tipo de manejo. Entonces, acá lo que vamos a hacer es garantizar una zona segura. Si vamos a ir a una zona de desastre, una zona donde posiblemente ya hemos pasado, ¿no? Ya pasó en muchos lugares, pasan en la sierra con los huaicos, pasan en lo que es la parte muchas veces los terremotos, y en la cual tenemos que tener en cuenta la zona donde vamos a reanimar. Si se dan cuenta las imágenes, y hay equipos de reanimación en varios lugares y está activado todas las áreas, toda la cadena de emergencia, ¿no? Ya tenemos la ambulancia ahí, ya están reanimando, ya están subiendo el paciente ya prácticamente post reanimado, trasladándolo ya a la emergencia para hacer los cuidados post-parto.
Acá lo que vemos posiblemente sea un accidente de tránsito, ¿no? Un accidente de un carro que se ha volcado o algo por el estilo en una zona, si se dan cuenta, no tan cercana a la ciudad, porque es prácticamente en montaña, es como si en Ticlio tendrías un accidente, ¿no? Entonces, lo bueno que en esas ciudades ha sido rápida la respuesta, ¿no? Entonces, como mencionábamos, el estado del paciente es importante. Si se dan cuenta, es una imagen, nos dice todo, que lo que está haciendo la dama ahí en este caso es tratando de hacer responder, ¿no? O sea, con la típica palabra señor, señor, no sé, no responde a lo que los estímulos, ver también ver la parte también de lo que es la respuesta, o en este caso, si respira o no respira la persona, y podemos ya en este caso decir, activamos el sistema de acción. Entonces, si vemos la imagen ahí, ya nosotros vemos que ya el paciente está en la forma de un parada carrera respiratoria, llamamos, ¿no? Llamamos al SAMU, que es el 106, y a los bomberos 116, inmediatamente. Y nosotros luego de ello vamos a hacer la parte de reanimación, ¿no? ¿Y en nuestro hospital cómo se activa? En muchos hospitales hay diferentes tipos de activación. Hay unos que llaman el código azul, o el otro lo llaman el timbre de pánico, en la cual tenemos que hacerlo. En el caso de nuestra emergencia es el timbre de shock trauma, que cuando llega un paciente ingresa. En cambio, en otras instituciones se ha activado, ¿qué cosa? El timbre azul, el código azul, en la cual lo perifoneo y todas las áreas, tanto de cuidados intensivos, si es en pisos intensivos, y en este caso, bueno, algunas veces participan las de emergencia para poder acudir al lugar donde está, se reanima el paciente y de ahí trasladan al área de cuidados intensivos. A diferencia de nuestro servicio de shock trauma, cuando llegan pacientes acá de nuestro alrededor, generalmente puede ser pacientes ambulatorios, pacientes en procedimientos, se activa la campana, el timbre de pánico para poder nosotros tener en cuenta que es un paciente en parada cardiorrespiratoria, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que ver. ¿A qué llamamos compresiones de calidad? Muchas veces vemos en las películas, vemos en las escenas, no sé, en el teatro, lo que hacen, tratan de hacer una reanimación, muchas veces hasta muy espectaculares, fuera de lo que es no normal. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, ¿no? No vamos a tener una medida o algo, porque tampoco vamos a estar midiendo hasta cuánto va a llegar la compresión, pero sí lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestra compresión debe estar en una frecuencia entre 100 a 120 por minuto, ¿ya? Entonces, la compresión de calidad debe ser eso, de 100 a 120 frecuencias por minuto, o entre 5, a menos de 5 centímetros, en la cual es la compresión a nivel de lo que es el tórax. Ahora, también indica que hay que tener mínima interrupción entre compresiones. ¿Qué significa eso? Si uno de ustedes ingresa a reanimar y empieza a hacer compresiones, debe haber un relevo atrás tuyo, ¿no? Entonces, el relevo inmediatamente entra y empieza a masajear, mientras que los otros hacen otro proceso de verificación si hay ritmo o no hay ritmo, pero continúa la reanimación. Ahora, también tenemos que ver la ventilación excesiva. Muchas veces nos alocamos, ¿no? Están con la muta que le meten aire, sin necesidad. Por eso hay tiempos y formas. Por eso que es importante nosotros saber en lo cual es el intervalo que hay, que cuando es un paciente que, si estamos solos, lo que va a primar es la parte cardíaca. Acuérdense que lo que cambió del 2015 al 2020 es que ya la parte circulatoria pasa a primar antes de la parte aérea, ¿ya? O sea, los masajes priman antes de la parte ventilatoria. Entonces, lo que tenemos que acá nosotros ver, si estamos solos, es importante la parte de compresiones, pero si nosotros estamos acompañados y tenemos los equipos necesarios para poder hacerlo, podemos hacer de 30 masajes, o sea, de 30 compresiones y 2 ventilaciones. Pero tenemos que tener en cuenta qué cosa, no sabemos qué tiene el paciente, si tienes una infecciones infecciosas, para eso tenemos que tener ahí dispositivos orales que se puede usar, si en este caso queremos hacerlo boca a boca, o en este caso, si formamos parte de una unidad de emergencia, tenemos el oxígeno dependiente, con el ambú le podemos ir dando hasta que en este caso podemos tener ya una recuperación espontánea de la circulación, ¿no? Como dice, ¿no? Cambiar la compresor cada 2 minutos o antes si está cansado. O sea, posiblemente seamos 2 o 3 de guardia y estemos dándole la reanimación. Si ves a tu compañero que está a la justa dándole y está dando que no ayuda, lo sacan y entra uno nuevo.
¿ya? Muchas veces hay personas o personales que no están acostumbrados a hacer reanimación y al minuto ya están cansados. Y eso es comprensible, ¿no? Y bueno, en este caso, si no hay un dispositivo de manejo de vía aérea, o sea, nunca vamos a tener algo de vía aérea, porque generalmente a veces en las ambulancias o tal vez en la calle no tenemos el dispositivo o no tenemos la maniobra de poder hacerle la vía aérea, muchas veces la práctica, entonces vamos a tener que tener mucho cuidado en eso, pero sí, como le dije nuevamente, la relación de compresión debe ser de 30-2, si tenemos dos operadores. La cronografía es un poco más avanzada, son otros niveles, hay en ambulancias o tienen algún tipo de móvil que nosotros podemos tener, que a nivel cuando hacemos la reanimación, capta a nivel del tubo endotraqueal lo que es la presión del CO2 que sale el paciente, ¿no? que es algo muy importante. Pero eso todavía no lo tenemos en cuenta en prehospitalario. Entonces, la ventilación del paciente es importante, ¿por qué? Porque una vez es que el paciente tenemos ya el paciente abordado por nosotros, si llegamos a la unidad de emergencia y bueno, lo intubamos al paciente in situ, tenemos dos cosas que hacer, ¿no? Uno, que hacemos las ventilaciones con la máscara válvula, que tenemos que hacerlo en sí, muchas veces, ¿en qué? En el sentido de que por cada 6 segundos darle una ventilación, cuando contamos, ¿no? 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, damos el oxígeno, ¿no? Con el ambú. Y lo otro, en la parte prehospitalaria, tenemos que hacerlo ya como le he mencionado anteriormente. Pero esto ya pasó al segundo eslabón, antes era el primero, ahora a partir de 2015 pasa a la segunda prioridad. Y lo que ya hablaron hace poco, y bueno, con respecto, es el uso del desfibrilador. Como dice, ¿no? Uso del DEA lo más pronto posible. Si ustedes están en el aeropuerto o están en un lugar cerrado, un lugar público, preguntar siempre por precaución, ya que somos personal de salud, si tienen un DEA disponible en el lugar. En el aeropuerto sí hay DEAs, sí hay algunos lugares donde está el DEA, están puestos ahí. En las zonas turísticas no tenemos, bueno, creo que por precaución y por seguridad, por tenerlos ahí, pero en otros países, si se dan cuenta, hasta en las mínimas plazas hay un día puesto ahí cerrado, que en este caso lo usan para poder ver este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, lo más rápido posible por el uso del DEA. ¿Por qué? Porque en este caso vemos si tenemos un paciente en el extrahospitalario que está necesidad, el DEA funciona solo, no hay necesidad de nosotros operarlo. Cuando no los parches, lo prendemos y solamente lo que tenemos que hacer es alejarnos al momento cuando la máquina te indica que va a hacer la descarga, si es que recibe la descarga, si comprueba un ritmo desfibrilar. Mientras no, tenemos que seguir masajeando al paciente hasta encontrar un ritmo o tengamos la recuperación espontánea de la circulación. Entonces nos alocamos siempre, ¿no? Un ritmo de paro, no sabemos qué es, nos llamas al doctor, lo que pasa mi residente de primer año cuando pase un paro, no saben, pues, ¿no? Entonces, hasta que llegan a R2 y puedan manejarlo, ¿no? Entonces se alocan y tenemos los ritmos no desfibrilares, ¿no? Generalmente, ¿qué es eso? La sistolia, eso no lo vamos a desfibrilar nunca, ¿no? Es un paciente que vamos a tener que reanimar a tener un ritmo. Y lo otro que tenemos que ver es la actividad eléctrica sin pulso. Podemos ver, no, doctor, hay onda, como vemos allá, ¿no? Le tocas pero no tiene pulso. Entonces, primero hay que corroborarlo, si es que realmente hay pulso, si en este caso corrobora. Ahora, si tiene pulso y tiene EKG, ya pues salió el paro, ¿no? Y hay que hacer cuidado posparo. Pero en este primer caso sí tenemos que ver la necesidad de continuar haciendo la reanimación. Y los desfibrilares son estos, ¿no? La taquicardia ventricular, que es en el lado derecho, perdón, el lado izquierdo, y la fibrilación ventricular es el lado derecho. Entonces, si estos dos los ven ahí presentes en sus monitores, señores, desfibrilen. Ya, ahí no le van a decir absolutamente nada porque es un ritmo desfibrilar, es un ritmo que aprovechamos para que nuevamente llegue al ritmo cardíaco, recuperar la circulación y dentro de los primeros 4 minutos tenemos un 40% de sobrevivencia de los pacientes en parada cardiorrespiratoria. Entonces, llegamos al soporte vital avanzado. Si ven,
algo, para muchos puede ser algo engorroso, pero si lo leemos bien es algo sencillo. Y solamente es una cadena, es como un carrusel. Damos la vuelta hasta que termina el tiempo y salimos del carrusel a hacer otras cosas. Es lo mismo que esto. Es un círculo como si fuera un carrusel que tenemos que continuar hasta que tengamos una buena reanimación o que haya una recuperación espontánea de la circulación o decimos hasta acá nomás. Son dos cosas. O el paciente sale o el paciente no sale. Ahí acaba tu paseo en el carrusel. Entonces, si se dan cuenta, en todas las partes, y lo último que ha salido en lo del 2020 es la adrenalina lo antes posible. Paciente en paro, tiene su vía y ya está con la adrenalina puesta, sin necesidad que el médico te lo diga. Si es a paro, ya debes tener tu vía, tus dos vías o la vía permeable con tu adrenalina ya colocada el paciente, indicando, ya doctor, ya le puse la adrenalina, entonces empezamos todo ahí. En este caso, lo fundamental, si se dan cuenta, siempre vamos a partir de ritmo. Por eso que es importante cuando nosotros tenemos ese tipo de pacientes, ver si es desfibrillable o no. La primera cápita donde dice inicie la reanimación, ¿no? Que te dice, pues poner el oxígeno, conecta el monitor desfibrilador, ya están conectados, o sea, su personal técnico ya debe ponerle los chupones, ya está con el oxígeno, está con la máscara Venturi, ¿no? O que en este caso si baja de la ambulancia ya está con todo su material puesto, ¿no? Ahora, si es desfibrilable, si se dan cuenta, ¿no? La fibrilación o la taquicardia ventricular sin pulso va a la descarga directa, se desfibrila. Quizás sistólica o sin pulso, adrenalina, pesos inmediatamente. Entonces, lo que vamos a tener acá, si se dan cuenta, en el nivel 4, tenemos que tener un acceso intravenoso o intraóseo. Intraóseo poco lo hacemos, no estamos acostumbrados a hacer intraóseos. Lo ideal sería tener un taller de intraóseos, ¿no? Porque sí también nos ayudaría. Lastimosamente que los hospitales no compren los materiales. Entonces, eso lo podemos ver en las películas o, bueno, en otro país que lo puedan hacer, ¿no? Y en este caso, los accesos sí, ¿no? Los accesos sí es fundamental que tengamos un acceso bien permeable, con una buena vía para poder nosotros poner los medicamentos, ¿no? Entonces, cuando vemos en este caso el círculo que es la parte desfibrilable, nos vamos a la parte que no es desfibrilable, que vamos a encontrar de todas maneras la administración de adrenalina cada 3 a 5 minutos y continuando con los masajes cardíacos, ¿no? Por 2 minutos. Y en este caso, vemos la posibilidad de usar un dispositivo de manejo por la vía aérea o cronografía. No es que tú agarres y nosotros llegar de frente y lo vas a intubar al paciente. Por eso tenemos un paciente o un personal que está dando con ambú, ayudándole a la oxigenación, levantando la barbilla y dándole. Y después del segundo ciclo recién podemos pensar en intubar al paciente. Ahora, si no se puede en ese segundo ciclo, tampoco es necesidad. O sea, podemos hacerlo a la tercera o cuando tengamos la posibilidad, porque acuérdense que lo que tiene que primar es que no haya sesiones interrumpidas a nivel de la maniobra de reanimación. Por tal motivo, en este caso sí es importante priorizar los masajes cardíacos y priorizar también la desfibrilación del paciente. Entonces, las descargas eléctricas y fármacos, para poder ahondar en esto, que bueno, ya lo hicieron en el anterior, tenemos dos tipos de desfibrilación, en este caso que son bifásica y monofásica. Generalmente nosotros tenemos en este equipo las monofásicas también, y algunos equipos antiguos que tenemos la bifásica, en la cual vamos a actuar inmediatamente colocándole tanto las palas o lo puede colocar los mismos electrodos en este caso. Y esta es la vedette de la reanimación, la adrenalina. La adrenalina tiene estudios multicéntricos muy grandes en prehospitalarios, sobre todo hay estudios, ¿no? Que es el Paramedics 1 y Paramedics 2, que en este caso son estudios grandes de miles de personas, en la cual se vio la acción de la adrenalina en la parte de reanimación, ¿no? De recuperación espontánea de la circulación. Pero ¿qué significan estas cosas? Que este fármaco no te garantiza que el paciente tenga una buena reanimación neurológica.
sea, ninguno de los fármacos conocidos en la reanimación te garantiza que el paciente va a tener va a hacer una recuperabilidad neurológica. Lo que también te garantiza es que la mortalidad puede disminuir a los 30 días, pero no te va a indicar que en este caso hay una recuperación neurológica. Entonces, la dosis que hablamos de la adrenalina en este caso es 1 miligramo cada 3 a 5 minutos y el uso de la amiodarona es relacionado a cuándo. Si nosotros tenemos un paciente que descubrimos que es una desfibrilación, es un ritmo desfibrilable y no sale la primera, no sale la segunda, y ya es refractaria a las desfibrilaciones que hacemos, usamos la amiodarona como primera opción, en la cual se usan bolos de 300 miligramos, bolos, no se diluye, no se pone en 100 y no se pasa en 30 minutos por si acaso. Cuando hablamos de bolo, es que agarras y le pones las 2 ampollas de amiodarona de frente. ¿Ya? En paro cardíaco todo es de frente, no se diluye en cloruro de 100 y esas cosas. ¿Ya? La segunda dosis, si en este caso no hay una buena respuesta, es 150 miligramos, y lo otro es la lidocaína, ¿no? Que también es otro fármaco que podemos usarlo, que en este caso es de 1 a 1.5 miligramos kilogramos, con una segunda dosis casi a la mitad. ¿Qué significa? En un paciente más o menos de 70 kilos, aproximadamente le correspondería 4 cc de lidocaína sin epinefrina que tenemos siempre en la mano. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta en estos casos para el uso de los fármacos. La adrenalina muchas veces viene a ser racimosa y otras que son otras características. Generalmente para tener la concentración que nos pide el AJA, en muchos casos la adrenalina que nosotros que tenemos acá en la mano tenemos que diluirlo en 10 mililitros para tener la concentración que nos pide en este caso en la reanimación. Entonces, con eso ya ordenadamente podemos ver que lo principal, como hemos mencionado al inicio, que lo que tenemos que empezar es con la adrenalina, continuar con las reanimaciones a tener un ritmo desfibrilable. Si tenemos un ritmo desfibrilable, que es la fibrilación ventricular y taquicardia ventricular, continuar si hay descarga, y si no funciona la descarga, a pesar que hacemos todo en los 2 ciclos, usamos la amiodarona como fármaco continuador. Eso no significa que no sigas dando la adrenalina sigue dando vueltas en tu carrusel. Lo que agrega solamente es amiodarona para poder ayudar, en este caso, a revertir ese ritmo y poder nosotros tener un ritmo que ya es o sea, un ritmo de una recuperación espontánea de la circulación. Entonces, acá con lo que hemos mencionado ya, y si vemos la parte de la reanimación, vemos que pasa la primera descarga, no funciona, pasa la segunda descarga, no funciona, y administramos ya la amiodarona o la lidocaína en este caso, y ver también causas reversibles, ¿no? En el caso de la parte de masaje cardíaco es continuar, eso no va a cambiar. Vamos a dar vueltas y vueltas y vueltas hasta que haya un ritmo, ¿ya? Puede haber que pasemos al lado izquierdo, que desfibrilamos, o que con el mismo masaje salga el paciente del paro cardíaco, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, dice trate las causas reversibles. Eso lo vamos a ver en lo siguiente. Hemos escuchado de las 5 H's y las 5 T. Esas son las causas reversibles. Entonces, tenemos un paciente en paro, sale del ritmo, o durante el paro, tenemos que reconocer estas cosas. Si el paciente puede ser por hipovolemia, puede ser causa, por ejemplo, que tenga un paciente politraumatizado, o un paciente con un HD activa, un cirrótico que tenga un HDA varicial que se va en sangre y hace un parada por esto, reposición inmediata de hipovolemia. La hipoxia, ¿no? Generalmente lo que hemos visto en carne propia, lo que hemos estado en COVID, como pacientes fallecían por hipoxia, ¿no? En ese lapso con la complicación que tenían, o las patologías pulmonares muy severas, a pesar que está en ventilación mecánica, el paciente no había una buena respuesta. La acidosis también te genera ese tipo puede causar paro. La hipohipercalemia también te generan, la hipotermia también,
Y a la parte de las T vamos a que a neumotoras a tensión, taponamientos cardíacos, ingesta de toxinas, o sea, toxinas, trombosis pulmonar y trombosis corazón. O sea, los infartos pulmonares y la trombosis pulmonar, o sea, los conocidos trombosis pulmonar, que en este caso puede ser causa de paro. Entonces, si sacamos toda nuestra lista y mientras estamos haciendo la reanimación, tenemos que ir viendo, ¿no?, cuál sería una causa del paro cardíaco del paciente, ¿no? Entonces, esas son las que manejamos y las que están en la guía que estamos revisando ahora. Para los que esperaban la vía aérea y lo que es el manejo en estos pacientes, si se dan cuenta, la guía también tiene una cápita, ¿no? Puedes usar un tubo endotraqueal o en prehospitalarios un supraglótico, que son más fáciles de colocar, y por ahí podemos darle el oxígeno necesario, ¿no? Es como una vía aérea avanzada. Capnografía, como ya le dije nuevamente, no estamos implementados por ese tipo en prehospitalario. Algunas emergencias, algunos monitores tenemos el del ventilador o tenemos esos capnógrafos adheridos a nuestros monitores que podríamos ayudarnos. Y en este caso se indica, como ya les mencioné anteriormente, que por una ventilación cada 6 segundos, o sea, son 10 ventilaciones que tenemos que hacer. Por eso que tenemos que contar una forma práctica, es del 1001 al 1006, y ahí darle con el ambú para poder hacer la parte ventilatoria. O sea, es una parte un poco más sencilla que tenemos que ver, como digo, no es lo que tenemos que hacer al inicio, sino hay secuencias que tenemos que verlo y en qué momento para no perder tiempo con las reanimaciones. Y esta es la parte de satisfacción muchas veces, porque dice, ya salió el paro, doctor, ¿y ahora qué hacemos? Entonces tenemos que ver también, acá entra también la parte de las 5T y las 5H, porque no todo se ha resuelto, porque no, si sale el paciente sin saber, puede ser que nuevamente te haga un paro el paciente. Entonces igual hacer otra vez el checklist de ver si en este caso vamos a tener que revisar de todas las H y todas las T y ver cuál fue la causa del paro cardíaco. Entonces, hay cosas que sí que tenemos que ver. Por ejemplo, un infarto agudo miocardio, que son causa de paro, un shock cardiogénico inestable, y en este caso que requiere una asistencia de circulación o un ECMO, paciente considerado intervención cardíaca de emergencia, que son los cateterismos inmediatos. Liberar ese trombo, liberar esa arteria, que está ocluyendo y generando este tipo de problema, ¿no? O el soporte rápido a nivel de lo que es una UCI cardiovascular, para nosotros incorporar el ECMO, que bueno, no es de nuestro uso cotidiano, pero sí las unidades coronarias lo tienen como un soporte dentro de su manejo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta, no? Si el paciente está comatoso, el paciente está despierto. Muchas veces despierta, ¿no? Está despierto y no sabe qué ha pasado. Otro que el paciente está en coma. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta, sí, es el MET generalmente es el manejo de lo que es la parte de temperatura. Hay literatura que te dice, ¿no? Hay que hacer hipotermia permisiva en los pacientes, llevarlo al frío al paciente, entre 32 a 36 grados. Pero últimamente han salido algunos artículos indicando que no hay mucha controversia en el uso de la hipotermia que hay. No todos lo hacen. Bueno, acá en nuestro país, bueno, no he escuchado que alguna vez lo hayamos hecho en pacientes post-paro. La obtención de la tomografía cerebral es importante, sí, no inmediata, sino verlo dentro de lo que es dentro de las 24 horas. Si se puede hacer, si su paciente está estable para movilizarlo al área de tomografía, bueno, genial, lo podemos hacer y hacer un control a las 24 horas, ¿no? El monitoreo, un electroencefalograma, sí sería lo ideal siempre en estos pacientes dentro del plan del cuidado postparo, y el tratamiento crítico, uso de vasoactivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá dice, evalúe y trata rápidamente las cirugías reversibles y incluye una asesoría de expertos. Bueno, los expertos de postparo somos los que trabajamos en área crítica, entonces, bueno, nosotros manejamos también, y este paciente generalmente, si en emergencia lo estabilizamos, debería continuar su manejo en cuidados intensivos, ¿no? Entonces, eso es lo que deberíamos hacer. Este es un cuadro de lo que en sí es el plan de trabajo de un paciente post-paro. Generalmente en la parte
de médica como de enfermería siempre va de la mano porque es un manejo casi horario que tenemos que ver el paciente, en la cual tenemos que tener en cuenta el rasgo del paciente, bueno, si no está intubado, el cuidado del paciente intubado en ventilación mecánica, los cuidados de monitoreo de ventilación mecánica, ver los controles que se tienen que hacer en el paciente, en este caso, con la tomografía, si se dan cuenta, las 24 horas, hacer lo que es la parte de lo que es el encefalograma, que tenemos desde las 24 a 72 horas para hacerlo, y en este caso también tenemos que ver biomarcadores séricos, ¿no? Que puede ser electrolitos u otro tipo de marcadores que tenemos que hacerlo ya que son controles. Es algo puntual que tenemos que manejarlo, es algo puntual que lo tengamos en mente siempre nosotros, conocer lo que vamos a hacer porque hay muchas cosas que a veces desconocemos, pero tenemos que estar interactuando de todas maneras, si cierto, ¿no? ya le toca su control o ya le toca su electroencefalograma en un paciente en postparada cardíaca. Si se dan cuenta, arriba el tratamiento clínico lo ponen como morado el manejo de la temperatura, ¿no? Entonces, bueno, en algunos países desarrollados lo hacen, entonces está demostrado, pero también, como nuevamente le digo, hay artículos que también es un poco para debatir. Para terminar, lo que tenemos que tener en cuenta es las compresiones de alta calidad, que es lo más importante que tenemos que hacer, de 100 a 120 de frecuencia de cardíaca o compresiones por minuto. En este caso, reconocer si el ritmo es desfibrilar o no desfibrilar es importante, acuérdense de la fase eléctrica, que tenemos que tenerla, que en este caso sería importante inmediatamente desfibrilar al paciente. Adrenalina inmediata, si es que en este caso el paciente no se va a desfibrilar, inmediatamente ponerle su adrenalina. Buscar las 5T y 5H, en lo cual los cuidados post parada cardíaca que ya hemos conversado, que son cosas ya que debemos de tenerlo ya en forma de algoritmo de manejo y el trabajo de equipo sobre todo. Todo esto funciona si estamos organizados. Todo esto funciona, nadie se pelea, nadie se choca, nadie se insulta en el momento, porque muchas veces nos desespera tanto que no sabemos qué hacer. O sea, el técnico está parado, inmóvil sin saber, o el médico o la enfermera está que se pelean por no sé por tantas cosas, eso no debería suceder. O sea, ya deberíamos saber que en el área crítica, quien comanda, la enfermera que está ahí tendría que ya tener el apoyo necesario con varias personas y rotarse. Sobre todo, muchas veces, para tener en cuenta lo que son las compresiones. O sea, las compresiones son importantes en este caso. La colocación y tener un checklist siempre, ¿no? Alguien que se encuentre, ¿no? Ya van 2 minutos, doctor, cambio, ya se le colocó el medicamento a los 3 minutos, ya doctor ya le toca su adrenalina, ya doctor, ya es la segunda que desfibrila y no revierte, ya está preparada la miodarona. Esa es la forma de trabajo que se tiene que hacer un paciente con parada cardiorrespiratoria. Y también no solamente en eso, sino también en otros tipos de escenarios que también tenemos un estrés sobre todo muy, muy alto, ¿no? Entonces, eso sería todo. Bueno, espero que les haya gustado todas estas cosas. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a ver si hay alguna pregunta de algún participante. Si eso es todo, entonces vamos a darle las gracias y vamos a pedirle a la licenciada Tamara si puede entregarle un pequeño presente de parte del área de emergencias para el doctor César, ¿sí? Y un fuerte aplauso, por favor.